Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes. Hoy, 3 de julio 2017, como siempre, preparados para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, con accidentes. Sí, no, Dios mío, las leyes de Murphy. Sí, accidentes con el micrófono. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy llevaremos con ustedes la noticia más importante de la semana, que para muchos podría ser el tema del nuevo aumento de salario. Ese tema lo hemos dejado para desarrollarlo mañana martes completo, porque tiene ciertamente una implicación muy importante. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de una situación que está viviéndose en el rubro de la producción del campo. Los productores del campo protestarán ante el INTI en rechazo a las amenazas de expropiación que nuevamente volvieron a aparecer en el país. Darcy. Sí, es así. Justamente más de 1.300 productores del sector agro de más de 20 estados aquí del territorio nacional se manifestaron de que van a protestar ante el Instituto Nacional de Tierras por las amenazas en cuanto y los atropellos últimamente a este sector, a las expropiaciones específicamente. En la asamblea anual de la Federación Nacional de Ganaderos que se celebró el pasado viernes en Chaguaramas, estado Guárico, y dándole el apoyo al presidente de este importante sector, como es la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Eduardo Albornoz, por las amenazas que ha recibido de expropiación de su finca. Ya los productores del sector agrícola, inclusive de otros sectores también, el pecuario, se han sumado a esta protesta y se han solidarizado ante las amenazas de expropiaciones por parte del Instituto Nacional de Tierras. Así lo anunciaron. Para tomar medidas en próximas acciones. Estas informaciones las dio, por cierto, Diolecdis Páez, quien es productora del café, y también directiva de la Federación de Agricultores de FEDEAGRO. Expropiaciones, amenazas también. Fidel, en este mismo orden, no son las amenazas que ha sufrido Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, de expropiación de su finca. También la del exministro Miguel Rodríguez Torres, que le expropiaron su finca. Hay que darle lectura por esta actitud del gobierno nacional. Sin lugar a dudas son medidas de carácter estrictamente político, porque no se está cumpliendo con ciertos parámetros. Por ejemplo, el INTI establece, y la ley lo establece, que si las tierras están en condición de improductividad, pueden ser entonces expropiadas. Pero no es el caso, por ejemplo, de la finca del presidente de FEDENAGA, de Carlos Albornoz, una finca que ha ganado premios de productividad a nivel nacional. Es una finca que está en plena producción y sin embargo ha sido intervenida. Y la semana pasada, por cierto, aquí, el martes pasado, en nuestro programa, en vivo, el primer vicepresidente de FEDECámaras, Carlos Larrazábal, nos dio la primicia, puesto que ese día se estaba haciendo la intervención de la finca del presidente de FEDENAGA. Y en ese momento él nos informó que era por el hecho de que Carlos Albornoz, como presidente de FEDENAGA y como productor agropecuario venezolano, había tomado una posición dura, clara y directa frente a la constituyente que propuso el gobierno nacional. Y por tomar posición, entonces, le sancionan de esta manera. No solo a él, sino a muchos productores. Se habla de 69 productores a nivel nacional que en este momento están siendo inspeccionados para ser intervenidas sus fincas por parte del INTI. Y es que, en palabras directas, por ejemplo, se insiste de que el director del INTI amenazó claramente efectivamente con expropiar las fincas. Sí, terrible. Con quitarlas. Que parece ser que ese tema de expropiaciones se había, vamos a decirlo, apaciguado un tanto, pero volvió a resurgir, ¿no?, ante estas amenazas bajo la figura de inspecciones. Sí, inicialmente hablando. Se empezó aquí por el Táchira, por cierto. Por cierto, sí. Hace una semana. Entonces hay que darle lectura a esto, Fidel, porque no es solamente a el presidente de FEDENAGA, también con este ministro Rodríguez Torres, ya como no es afecto al PCV,
no está vinculado al gobierno, parece ser que hizo unas declaraciones y entonces a él sí le fue expropiado. Esa amplia información, de una manera muy detallada, salió, por cierto, ayer en el Nacional, de ayer domingo. ¿Y por qué todo esto, Fidel? ¿Por qué toda esta maraña? ¿Por qué todo este entrabamiento que hay? Bueno, porque el sector agropecuario decidió tomar posición y protestar ante la situación económica que vive su sector y que vive el país, y por no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Y porque no hay, porque el gobierno no toma las medidas apropiadas y está perjudicando al sector productivo. Ajá. Que no le permite producir. Y entonces, ¿cómo que esta contradicción que tienen, que si de darse la Asamblea Nacional Constituyente se va a respetar y se va a garantizar la propiedad privada? Dios mío. El hecho de que se diga ya es... Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Fidel? Porque mira, dentro de las competencias de la economía política está basándose en principios, en categorías económicas, explicar los comportamientos políticos y sobre todo cuando estos alteran el funcionamiento productivo de los referentes económicos. La realidad país es evaluable en tal sentido con los costos y con los desgastes propios de la pésima administración, Fidel, del poder que se lleva a cabo aquí en Venezuela. Tan pésima administración de ese algo tan delicado como es el poder le genera y le ha generado al gobierno del PSV un costo político a lo largo de tantos años que ahora, por haber obviado los artículos 71 y 347 de la Constitución Nacional, se le ha elevado dicho costo, Fidel. Tanto es así que por esa elevación de tal costo político tiene ahora el rechazo nacional, igualmente como el repudio internacional, por ese abuso en cuanto a la administración del poder. Así es, y se expresa en un valor que lo están midiendo todas las encuestas. 90% de rechazo tiene la propuesta constituyente en la población venezolana. Eso es costo político. Bien, amigos, hasta aquí esta sección. Debemos cumplir la primera pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. De seguidas vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Y hoy traemos un término, caramba, que tiene muchísimo que ver con el desempeño económico y de vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar de las externalidades. Darcy, sí, ¿qué es eso? Bueno, vamos nosotros a nuestra siguiente sección, como es, ya lo dijo Fidel, externalidades. Tenemos ya... Bien, vamos a hablar de externalidades, y externalidades es un término, ya lo ha dicho Fidel, que siempre lo estamos utilizando. ¿Y por qué? Vale llevárselos a ustedes, porque de una u otra manera las externalidades están referidas a situaciones, a circunstancias que no podemos controlar, que escapan de nuestra voluntad y poder de decisión, de planificación. ¿Por qué? Porque en el mundo de lo real nada se escapa de la economía y de lo que abarca y constituye su lógica. No obstante, no todos los valores de la economía pueden o deben expresarse en precios o ser cuantificados en unidades monetarias transables. Cuando ocurre un evento o un fenómeno de este tipo, estamos en presencia de una externalidad que no es otra cosa que una realidad económica que, pese a estar dentro de una economía, no pertenece o no genera mercado alguno. En economía, tradicionalmente, el bien que sirve como ejemplo, en este caso, es el aire. ¿Por qué? Porque aunque siendo el aire un bien limitado por su localización y propagación, se le asume como un bien inapreciable. Igual ocurre también con una plaza o un parque de uso público, pero el concepto de externalidad va más allá,
porque hay eventos como los desperdicios ambientales, basura callejera, detritus industriales arrojados al mar, a los ríos, a las quebradas, pavimentos deteriorados, etcétera, que originando daños de naturaleza económica, incluso irreversibles en el ecosistema. Estos daños no se les puede gravar a nadie en particular. Es una externalidad y con esto cierro la sección. Una pantalla gigante que esté ubicada en una zona pública, puesta allí para transmitirle a un colectivo un encuentro deportivo. Hasta aquí este término, externalidades. Sí. Y externalidades hay permanentemente. O sea, amigos, situaciones que pueden ocurrir que están en el contexto que nos rodea y que tienen alguna afectación, tanto positiva como negativa, porque puede ocurrir en ambos sentidos, en lo que tú estés desarrollando. Por ejemplo, en la Venezuela de hoy, las externalidades están a la orden del día. Todos nos planificamos qué vamos a hacer en el día, qué actividades vamos a desarrollar en la semana. Te planificas la hora de salida con todas las actividades que vas a desarrollar. Pero entonces ocurren situaciones que, por ejemplo, no permitan que tú llegues al sitio. Tal vez no ni siquiera en la hora, sino que no llegues en todo el día. Un tranconazo, por ejemplo. ¿Ves? Eso es una externalidad. Sí, las externalidades no solamente son económicas, no están de todo orden, externalidades políticas, sociales y externalidades dentro del ámbito de la vida personal particular de cada quien. Eso es decir, eventos que se dan en el entorno, que como lo decía al comienzo, no difíciles a veces de predecir, de controlar y sobre todo de decidir. Así es. Y en el campo económico quizás las dos externalidades más importantes que tienen más influencia son la inflación y la devaluación. Pues son elementos que no controla la empresa. Aun cuando los pueda pronosticar y aun cuando existan pronósticos técnicos, sin embargo, no siempre esos pronósticos se cumplen. En la medida en que no se cumplan, entonces estamos viendo factores externos a la actividad sobre los que no hay control, que tienen una incidencia directa sobre lo que... Sí, por supuesto. En este caso eso es muy propio de las economías distorsionadas, como es el caso de Venezuela, y donde hay tanta incertidumbre, donde hay un manejo totalmente errado de políticas económicas, al punto que, como decía Fidel, ya pues le cuesta mucho para hacer uno un cálculo de proyección inflacionaria, Dios mío, para ser lo más preciso que se pueda para calcular una inflación en un mes, en 3 meses, en un proyecto anual, quinquenal. Claro, y lo podemos poner en un ejemplo, centrándolo en una pregunta que se la podemos dirigir a ustedes, sobre todo a aquellos de ustedes que tienen empresa, que tienen negocio, que están produciendo, que están generando algún bien o que están distribuyendo un bien. Y la pregunta es la siguiente: ¿tiene usted claro cuál es el precio en el cual usted va a vender su producto en el próximo mes de agosto? No, para nada. No puede saberlo. Para nada. No puede saberlo por las externalidades, porque ¿cómo? Y los consumidores en consecuencia tampoco sabemos cuál es el precio en el que yo podré comprar el producto X que acostumbro consumir. ¿Cuánto va a costar en agosto? En ese caso, ahí sería proyectar esos precios, sobre todo, por lo general cuando se hace un estudio de inversión, se proyectan tres escenarios, ¿no? Uno normal, uno pesimista y otro optimista, ácido. Sobre todo ácido. Entonces esas proyecciones en cuanto a la medición de la inflación sería al valor máximo que se pueda calcular, dada la inflación que tenemos aquí en Venezuela. Sí, efectivamente así funciona la economía, siempre se maneja uno con el escenario más duro. Por eso, por ejemplo, en economía nacional, el dólar más alto es el que marca el mercado. Tiene que ser así. Amigos, vamos a hacer nuevamente otro corto comercial y regresaremos con nuestro tercer segmento, Táchira y su economía. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. En esta parte del programa vamos a Táchira y su economía. Una sección, pero bueno, todas las secciones son muy importantes, ¿no, Fidel? Pues sí. Todas las secciones, y sobre todo da la importancia
y la magnitud de lo que se va a decir. En este caso vamos a hablar sobre las declaraciones que hizo la doctora Isabel Castillo, quien es la presidenta de Industria, Comercio y Producción de San Antonio del Táchira, respecto a la inestabilidad diaria que se vive y se padece en la frontera ante el cambio de bolívar a peso. Isabel Castillo, presidenta, repito, de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de San Antonio del Táchira, ha dicho que con el nuevo DICOM no ha cubierto las expectativas para todos los productores y comerciantes de este importante sector fronterizo como es San Antonio del Táchira y Ureña, al punto tal que ante la variabilidad que hay en el tipo de cambio de peso de bolívar, y todas las condiciones y las externalidades con las que están operando los productores y los comerciantes en la región, primero por vivir la situación tan dramática del cierre de la frontera, con el problema que hay en cuanto al tipo de cambio. Aparte de eso, ¿qué pasó con las casas de cambio? Vale señalar, las 4 casas de cambio que inicialmente empezaron a funcionar en enero pasado. No se volvió a hablar más de eso. La escasez tan grande, la sequía de divisas y todas las adversidades que se viven, como son las fallas eléctricas, la falla de internet, la precariedad de los servicios y actualmente los productores, que quienes están trabajando las casas de producción y de comercio en San Antonio del Táchira, que lo están haciendo guapiando con menos del 25% y 30% de la capacidad máxima instalada, no pueden transportar sus mercancías a los diferentes estados del país, ciudades del país. ¿Por qué? Por las trancas, por el problema de la gasolina, por el problema, la inseguridad tan grande, y párese de contar. Por lo tanto, la Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, dijo que se van a pronunciar esta semana junto con las cámaras de industria de San Antonio, de Ureña, en fin, ¿por qué? Sí, la situación no dan para más. La situación es muy precaria y muy difícil. Y es que efectivamente, ¿qué es lo que está pasando entonces con el tipo de cambio entre el bolívar y el peso? Que es la pregunta y que es la gran inquietud de las cámaras de comercio, porque en esto están alineadas la Cámara de San Antonio, Isabel Castillo, con la Cámara de Ureña, con Isidoro Teres, de quien, por cierto, hablamos la semana pasada, declaraciones fuertes emitidas por él. Isidoro Teres, por cierto, va a estar con nosotros el próximo jueves. Conviene aclararlo, porque vamos a estar con un actor directo conversando sobre este tema. Porque las cámaras lo que están indicando es que ninguno de los parámetros de política monetaria que el gobierno ha venido diseñando, incluyendo el DICOM 2 recientemente estrenado, ha funcionado para frenar la caída del valor del bolívar frente además a las otras monedas del mundo. Y como estamos en una zona de frontera, pues esto también tiene una repercusión entre el valor monetario del bolívar respecto al peso colombiano. Y en esa relación, el bolívar sigue, Darcy, y continúa perdiendo valor frente al peso. En este momento se está cotizando el bolívar a 0.38 centavos de peso. Estamos casi, cuando esté a 33 estaremos en esa situación, casi a 3 bolívares por peso. La variabilidad es terrible. La variabilidad es terrible, pues porque no funciona el parámetro. No funciona porque estamos en una presencia de una variabilidad constante del precio de la moneda que estamos hablando, que es el bolívar, y que se refleja en la frontera, que no es otra cosa, por cierto, que el reflejo del comportamiento del valor de la moneda nacional y de la economía, por supuesto, venezolana. Es una situación sumamente compleja que dificulta, sin lugar a dudas, el desempeño empresarial de cualquier centro de producción, puesto que hacen este comportamiento de la moneda que la actividad comercial e industrial disminuya aún más de lo que ha ocurrido, porque como se sabe, muchas, por no decir que todas, las materias primas y los insumos vienen del extranjero, muchos de ellos vienen de Colombia y no solo del norte de Santander. Esa constante devaluación del bolívar hace que el costo de la materia prima y de la producción en términos generales se incremente, y con ello evidentemente es necesario que se incremente el precio, el costo del producto final y el precio del producto final a manos del consumidor. Con la gran pregunta que queda en el aire, Darcy, ¿está el consumidor
incapacidad de pagar el precio del producto aumentado? Pues no, y esa es nuestra Ese es el respuesta, a pesar de toda esa serie de aumentos por decreto presidencial, que por cierto, como lo dijo Fidel, mañana martes, como un punto candente de la economía, hablaremos sobre la miserabilidad salarial del trabajador venezolano. Sí. Así es sencillo. Sí, porque el hecho de que te incrementen el salario no significa que tú estás en mejor condición económica desde el punto de vista del poder adquisitivo para comprar los productos. Y además está el otro tema, que es el que estábamos tratando hoy en alguna forma indirecta. ¿Cuál es el impacto del incremento de los salarios en la industria y en la producción? Exactamente. Ese es el tema que vamos a tocar mañana. Así que todos muy atentos, amigos, y nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Feliz tarde, buen provecho. Saludos a todos.